En los espacios más silenciosos del universo se oculta un instante tan diminuto, tan sutil, que ningún sentido humano podría captarlo. Ahora, suavemente, adéntrate en el umbral donde lo potencial se convierte en real, donde lo imposible se vuelve inevitable. Mientras escuchas estas palabras, tu respiración se alinea con el latido eterno del cosmos. Imagina por un momento que el flujo del tiempo no es un río continuo, sino un océano silencioso de energía fragmentada en micromomentos, cada uno aguardando el susurro cuántico que lo despierte de la nada. Es en esa frontera, un velo casi invisible, donde el electrón decide dejar atrás un estado de pura posibilidad para anclarse en la solidez de la existencia observada. Cada partícula vive en un mar de probabilidades hasta que una mirada, un detector o incluso la vibración de tu propia conciencia la confronta. Entonces, en un microsegundo más breve que un susurro, la partícula elige un camino, un lugar, un aquí que no existía hasta ese instante. Este instante decisivo, ese salto cuántico, no es solo un fenómeno científico, sino una invitación del universo a que participes en su creación. En un átomo de hidrógeno, por ejemplo, un electrón puede ocupar distintos niveles de energía. Cuando absorbe un fotón de una frecuencia precisa, salta de un nivel bajo a otro más alto instantáneamente, sin existir nunca en ningún punto intermedio. Investigadores han utilizado microscopios de fluorescencia ultrarrápida para capturar la radiación liberada en ese instante, revelando que el momento del salto dura unos pocos atosegundos, tanto que se siente eterno, y sin embargo define la textura misma de la realidad. En esta danza tranquila de partículas, descubrimos que la discontinuidad es la esencia de la creación. Lo que percibimos como un flujo suave es en realidad un mosaico de instantes cuánticos, cada uno encarnando la promesa de una nueva manifestación. Tal como tu conciencia surge instante a instante, la realidad material se forja en una secuencia de saltos secretos. Piensa en un columpio en la oscuridad, elevado al límite de su arco más alto. En ese punto de máxima tensión, apenas un susurro, un soplo de viento invisible, desencadena el regreso del columpio, marcando el umbral entre la quietud y el movimiento. Así funciona el salto cuántico. Un susurro cuántico impulsa a la partícula a descender o ascender, cruzando un abismo invisible de probabilidades. ¿Te has detenido alguna vez en la sensación de transición entre un pensamiento y otro, cuando tu mente habita un espacio de pura posibilidad? Ese breve lapso es tu propio microcosmos cuántico. En cada momento, al decidir prestar atención o desviar la mirada, participas en la creación de tu realidad. Cada sinapsis en tu cerebro realiza transiciones cuánticas que definen el parpadeo de tu conciencia y esculpen los contornos de tu experiencia. Hemos visto que lo imposible, una partícula en dos lugares a la vez, se vuelve inevitable cuando un susurro cuántico invoca un salto. Este proceso revela que la continuidad es una ilusión y que la realidad se construye en discontinuidades sagradas. Mientras exhalas lentamente, siente cómo tu conciencia se expande más allá de tu cuerpo físico, abarcando ese océano silencioso de energía fragmentada. Ya no somos meros observadores pasivos, somos testigos activos de un cosmos que respira en saltos. En esta quietud, cada inhalación y exhalación reflejan la perpetua renovación cuántica. Ahora, suavemente, adéntrate en el próximo misterio. ¿Qué sucede en el instante entre el antes y el después? En los espacios más silenciosos del universo se oculta un instante tan diminuto, tan sutil, que ningún sentido humano podría captarlo. Ahora, suavemente, adéntrate en el umbral donde lo potencial se convierte en real, donde lo imposible se vuelve inevitable. Mientras escuchas estas palabras, tu respiración se alinea con el latido eterno del cosmos. Imagina por un momento que el flujo del tiempo no es un río continuo, sino un océano silencioso de energía fragmentada en micromomentos, cada uno aguardando el susurro cuántico que lo despierte de la nada. Es en esa frontera, un velo casi invisible, donde el electrón decide dejar atrás un estado de pura posibilidad para anclarse en la solidez de la existencia observada. Cada partícula vive en un mar de probabilidades hasta que una mirada, un detector o incluso la vibración de tu propia conciencia la confronta. Entonces, en un microsegundo más breve que un susurro, la partícula elige un camino, un lugar, un aquí que no existía hasta ese instante. Este instante decisivo, ese salto cuántico, no es solo un fenómeno científico, sino una invitación del universo a que participes en su creación. En un átomo de hidrógeno, por ejemplo, un electrón puede ocupar distintos niveles de energía. Cuando absorbe un fotón de una frecuencia precisa, salta de un nivel bajo a otro más alto instantáneamente, sin existir nunca en ningún punto intermedio. Los instrumentos más avanzados han capturado la radiación liberada en ese instante, revelando que la duración del salto es tan fugaz que se siente eterno, y sin embargo define la textura misma de la realidad.
En esta danza tranquila de partículas descubrimos que la discontinuidad es la esencia de la creación. Lo que percibimos como un flujo suave es en realidad un mosaico de instantes cuánticos, cada uno encarnando la promesa de una nueva manifestación. Tal como tu conciencia surge instante a instante, la realidad material se forja en una secuencia de saltos secretos. Piensa en un columpio en la oscuridad, elevado al límite de su arco más alto. En ese punto de máxima tensión, en apenas un susurro, un soplo de viento invisible desencadena el regreso del columpio, marcando el umbral entre la quietud y el movimiento. Así funciona el salto cuántico. Un susurro cuántico impulsa a la partícula a descender o ascender, cruzando un abismo invisible de probabilidades. ¿Te has detenido alguna vez en la sensación de transición entre un pensamiento y otro, cuando tu mente habita un espacio de pura posibilidad? Ese breve lapso es tu propio microcosmos cuántico. En cada momento, al decidir prestar atención o desviar la mirada, participas en la creación de tu realidad. Cada sinapsis en tu cerebro realiza transiciones cuánticas que definen el parpadeo de tu conciencia y esculpen los contornos de tu experiencia. Ahora pregunta profunda. ¿Qué sucede en el instante entre el antes y el después? Imagina que ese entre no es un mero espacio vacío, sino un tejido vibrante donde el pasado y el futuro se rozan y negocian. En el corazón de esa negociación, el tiempo revela su verdadera naturaleza. Fragmentado, discontinuo, pleno de silencios que resuenan con posibilidades infinitas. Visualiza los intervalos de tiempo Planck, unidades tan diminutas que su duración escapa a toda intuición. Cada una de esas fracciones contiene en su interior un universo cuántico, una sinfonía de eventos tan complejos que un solo cronón podría alojar la historia completa de galaxias enteras. Y aún así, esos instantes pasan ante ti sin ser notados, dando forma a cada electrocardiograma, cada parpadeo, cada latido de la creación. Mientras continúas escuchando, siente cómo tu propia conciencia se expande para abrazar esa granularidad. Observa cómo tus pensamientos surgen, se desvanecen, renacen, tejiendo su propia danza cuántica. Eres el espectador y el actor de esta obra, un testigo que al observar moldea los ritmos más sutiles de su propia realidad. En la próxima sección, exploraremos cómo esa discontinuidad temporal se manifiesta en la propia estructura del espacio-tiempo y qué misterios nos aguardan en el instante en que el pasado cede su reinado al futuro. Pero por ahora, simplemente permanece en este umbral, consciente de que el tiempo que creías conocer es solo una ilusión tejida por infinitas partículas danzantes. ¿Sientes ya el murmullo del espacio entre los segundos? Adéntrate sin prisa en la pregunta esencial. ¿Qué ocurre realmente en el momento preciso en que todo cambia y no lo ves? En la vastedad del silencio cuántico, cada intervalo entre el antes y el después es un lienzo desnudo, un espacio insondable donde se fraguan las partículas y se tejen los hilos del devenir. Ahora, suavemente, adéntrate en este reino donde el entre deja de ser un mero vacío para convertirse en el escenario principal de la creación. Mientras te relajas, imagina que tus pensamientos son notas musicales suspendidas en un pentagrama invisible. Entre cada nota, existe un silencio, un breve instante que define la melodía misma. De igual manera, el universo se compone de un pentagrama de micromomentos, y cada transición cuántica es esa nota que da sentido al silencio. Estos silencios temporales, conocidos como intervalos de tiempo de Planck, duran aproximadamente 5,39 por 10 elevado a menos 44 segundos. Pero aunque su duración escapa a toda intuición, cada uno alberga un drama cósmico de creación y destrucción, de potencial y manifestación. En este espacio ínfimo, las partículas virtuales emergen de lo que llamamos vacío, realizando una breve danza antes de volver a disolverse en la nada. Es un espectáculo perpetuo. El vacío no está nunca realmente vacío, sino lleno de turbulencias cuánticas que laten con la frecuencia primordial del universo. Estas fluctuaciones son el murmullo subterráneo de la realidad, el susurro que anuncia cada nuevo acto en el gran teatro cósmico. Considera ahora tu propia experiencia consciente. Mientras escuchas estas palabras, tu cerebro no funciona de forma continua, sino a través de ráfagas de actividad que se encienden y apagan en escalas de mil y microsegundos. Cada sinapsis se dispara en cadenas cuánticas, liberando iones que abren y cierran puertas microscópicas en tus neuronas. La información viaja no en un flujo constante, sino en paquetes discretos, envueltos en la incertidumbre de la mecánica cuántica. En el umbral de cada pensamiento, existe un lapso en el que tu mente se detiene, se plantea la pregunta, y elige un camino antes de continuar. Ese lapso es tu momento cuántico privado, una anotación en la partitura de tu conciencia.
Los físicos han utilizado técnicas de espectroscopía ultrarrápida para ver estos procesos neuronales en tiempo real. Han observado que en cada pico de actividad, las moléculas transportadoras de carga, los iones de sodio y potasio, se comportan según reglas cuánticas, saltando de un lado de la membrana celular a otro en un instante que dura miles de millones de veces menos que la menor de nuestras percepciones conscientes. Y sin embargo, cada uno de esos saltos contribuye a la urdimbre de tus recuerdos, de tus emociones y de tu sentido del yo. La discontinuidad cuántica revela así un paralelismo fascinante entre tu experiencia subjetiva y la estructura misma de la realidad. Así como la conciencia surge en ráfagas de actividad entre silencios neuronales, el universo se manifiesta en ráfagas de existencia entre silencios temporales. Somos ecos resonantes de ese gran pulso cuántico. Ahora, mientras tu atención se posa en el espacio entre las palabras, observa cómo tu respiración se sincroniza con los ritmos escondidos del cosmos. Cada inhalación es un llamado a la manifestación. Cada exhalación, un regreso al potencial. Imagina que el aire que inspira entra en tu cuerpo y provoca microtransiciones en tus moléculas de hemoglobina, activando transiciones cuánticas que liberan energía para tu respiración misma. Ese flujo respiratorio se convierte en un puente entre lo eterno y lo efímero, entre la nada y el ser. Permítete ahora flotar en este océano de instantes. Siente que en cada gota de tiempo reside un universo. Cada átomo de ese océano vibra con la promesa de un salto cuántico, y tú eres testigo, partícipe y creador de este espectáculo invisible. La realidad no está escrita en un pergamino continuo, sino en un mosaico de fragmentos luminosos, unidos por silencios infinitesimales. En ese pequeño entre donde nada parece ocurrir, ocurre todo. Es el punto de decisión cósmica, el instante en que lo potencial se rinde a lo real. Allí, en la frontera de la existencia, el universo susurra su secreto más íntimo, que cada final encierra un nuevo comienzo, y que cada comienzo nace de un suspiro de la nada. Y ahora suavemente, tu atención regresa al flujo de tu experiencia consciente. Has viajado millones de veces más rápido que la luz, hacia el núcleo mismo de la temporalidad. Has rozado los bordes del vacío y escuchado su murmullo ancestral. Pero el viaje continúa. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el universo escoge sus saltos y cuáles son las señales susurrantes que anuncian cada cambio. Mantén tu mente abierta y tu respiración acompasada, pues el misterio apenas comienza a desplegarse. En la vastedad cuántica existe un pasadizo secreto donde las partículas logran cambios inexplicables sin jamás atravesar el espacio intermedio. Ahora, cierra los ojos por un instante y deja que tu respiración se funda con el latido invisible de estas transiciones milagrosas, porque en este capítulo descubrirás cómo el universo elige desplazarse a través de túneles de pura probabilidad, como si el espacio fuera un velo que atraviesa sin dejar rastro. Mientras inhalas, imagina un electrón al borde de un abismo de energía. A un lado, un valle cuántico donde descansa en calma. Al otro, una cima radiante de alta energía que espera su llegada. En la visión clásica, ese electrón debería ascender paso a paso, recorriendo cada punto entre la base y la cumbre. Sin embargo, la realidad cuántica revela una historia mucho más asombrosa. El electrón desaparece de un estado y reaparece en otro, cruzando un puente invisible donde la noción de distancia se disuelve. Este fenómeno se llama túnel cuántico, y es el primer susurro de que las leyes del universo no se conforman con nuestros sentidos limitados. Imagina ahora que este electrón fuera un viajero intrépido, un espíritu etéreo que al encontrarse frente al muro de energía, en lugar de escalarlo, decide penetrarlo como si se tratara de humo deslizándose por una grieta. En un abrir y cerrar de ojos, más rápido de lo que un pensamiento puede formarse, el electrón ha escapado de su prisión potencial y se ha instalado en el nuevo reino energético. Ni un solo paso intermedio fue recorrido. El espacio para él dejó de existir. Este proceso no es mera ficción poética, sino un hecho experimentalmente confirmado. En los laboratorios más avanzados se han fabricado colinas de potencial, artificiales, barreras de energía tan precisas que desafían la imaginación. Al disparar electrones contra ellas, los científicos observaron que una pequeña fracción logra atravesar la barrera sin la energía suficiente para escalarla. Es como si algunos exploradores fantasmas se lanzaran a través de las montañas, desafiando la lógica clásica. Estos experimentos demuestran que la probabilidad de un túnel depende de la altura y el grosor de la barrera. Cuanto más delgada y baja, más probable el paso. Pero incluso las barreras más imponentes ceden ante la mecánica cuántica en algún instante. Ahora, mientras tu mente absorbe este misterio, pregúntate, si un electrón puede atravesar lo que parece infranqueable, ¿qué límites consideras inquebrantables en tu propia vida?
Tal vez estés frente a obstáculos que percibes como barreras absolutas, sin imaginar que tu conciencia posee la capacidad de tunelizar hacia nuevas posibilidades. En este territorio de probabilidades, el concepto de camino se redefine. En la física clásica, un viajero traza una trayectoria continua, punto A y a punto B, sin atajos. Pero en el dominio cuántico, se desplaza por un catálogo de trayectorias simultáneas, un multiverso de caminos que existe en superposición hasta que actúas como observador. Al medir su posición, el electrón colapsa esa superposición, eligiendo un solo sendero, sí o ninguno, y apareciendo místicamente del otro lado. La metáfora poética de este acto evoca la danza tranquila de los universos paralelos. Imagina un tapiz tejido con infinitos hilos. Cada hebra representa un posible viaje, una versión de la realidad. Hasta que no observas, esas hebras se entrelazan sin resolverse. Pero tan pronto pones atención, una única hebra se materializa, revelando el camino real que el electrón recorrió. Es un espectáculo de maravillas invisibles, donde cada observación tensa el tapiz de la existencia para crear una forma concreta. Este fenómeno confronta directamente nuestra intuición sobre la causalidad. En el mundo macroscópico, cada efecto tiene una causa anterior visible. La bola rueda porque la empujaste. El cristal cayó porque lo tocaste. Sin embargo, en el microcosmos, el efecto, la aparición del electrón al otro lado de la barrera, se produce sin una causa observable en la trayectoria intermedia, como si el universo guardara secretos más profundos que la mera sucesión de eventos. Piensa ahora en tu propia experiencia. ¿Puede tu voluntad y no tu atención o tu intención ser la fuerza misteriosa que permite atajos en tu camino vital? ¿Podría tu conciencia tunelizar a través de bloqueos emocionales o limitaciones autoimpuestas, apareciendo en territorios de logro y realización sin haber recorrido cada paso intermedio? Los físicos han extrapolado el túnel cuántico hacia procesos biológicos. En las reacciones enzimáticas de tu cuerpo, electrones tunelizan para facilitar transformaciones químicas esenciales, activando la energía necesaria para tu metabolismo. Sin esos atajos cuánticos, la vida tal como la conocemos sería imposible, pues las reacciones requerirían energías demasiado altas para ocurrir de forma natural. Tú, en cada latido, en cada respiración, debes tu existencia a estos pasadizos subterráneos donde la materia esquiva las leyes clásicas para perpetuarse. Imagina ahora un río de partículas que fluye bajo la superficie de tu piel, un torrente de electrones que atraviesan las moléculas de hemoglobina y permiten que tu sangre transporte oxígeno. Cada molécula es un guardián de energía, una pequeña colina de potencial, y ellas ceden ante el túnel cuántico para que la vida continúe. Si extiendes tu imaginación hacia ese reino invisible, verás un ballet de partículas deslizándose por pasadizos secretos, derribando muros sin hacer ruido. En estos pasajes se esconde la promesa de la transformación personal. Así como el electrón ignora las barreras, tú puedes aprender a reconocer los túneles de probabilidad en tu mente. Cuando enfrentas un desafío aparentemente insuperable, recuerda que la realidad puede ofrecer atajos inauditos. Un momento de inspiración, una sincronicidad misteriosa, una chispa de creatividad que te impulsa más allá de los límites que creías fijos. Mientras tu conciencia acoge esta visión, siente el eco de un universo que funciona con discontinuidades sagradas. Cada transición cuántica es un recordatorio de que las barreras solo existen cuando las percibes como tales. El verdadero poder reside en tu capacidad de imaginar nuevos caminos, de creer en lo imposible y de crear un espacio interior donde los muros se vuelven transparentes. Ahora, suavemente, tu atención regresa al latido de tu propio corazón. Ha atravesado barreras energéticas sin transitar por el espacio tradicional. Has vislumbrado el arte del túnel cuántico, un proceso que redefine la noción de cambio y distancia. Pero el viaje continúa. En el siguiente capítulo exploraremos por qué el universo prefiere los saltos discontinuos a los pasos graduales, y qué enseñanzas filosóficas y espirituales podemos extraer de esta preferencia cósmica. Mantén tu respiración pausada y tu mente abierta, porque aún quedan secretos que el silencio cuántico aguarda revelarte. En la serenidad absoluta de esta contemplación, te invito a considerar un misterio tan profundo como silencioso. ¿Por qué el universo parece amar las rupturas repentinas, los saltos cuánticos, más que los pasos graduales que nuestra intuición privilegia? Mientras inhalas despacio, permite que tu mente se abra al vasto océmetro de posibilidades donde cada transición es un poema de discontinuidad y cada salto una promesa de descubrimiento. Imagina un río que fluye con lentitud, serpenteando a través de paisajes infinitos, erosionando las rocas con paciencia milenaria. Ahora, visualiza en su cauce una catarata oculta, donde el agua no desciende suavemente, sino que se precipita en una caída repentina, creando espuma y arcoíris en un instante de pura magnificencia. Esa catarata es el salto cuántico,
Un acto de creación abrupta que redefine el curso de la corriente sin transitar por caminos intermedios. En el universo microscópico, las cataratas abundan. La realidad no fluye como un río diáfano, sino que danza en cascadas de saltos infinitesimales. Los sistemas cuánticos, desde electrones en átomos hasta fotones en guías de onda, exhiben esta preferencia por la discontinuidad. En lugar de deslizarse suavemente de un estado a otro, permanecen en un estado de espera, una esfera de posibilidad pura, hasta que un susurro cuántico los impulsa a un nuevo nivel de energía. Este comportamiento contrasta con nuestro mundo clásico, donde esperamos que los objetos viajen a través de cada punto en su trayectoria. Sin embargo, en el dominio cuántico, la no localidad y la superposición convierten las transiciones en eventos súbitos, insoportables para la lógica ordinaria. Para apreciar la belleza de estos saltos, considera el experimento de la doble rendija, en el que un solo electrón atraviesa dos rendijas simultáneamente en un estado de superposición, creando un patrón de interferencia que revela su dualidad onda-partícula. Pero tan pronto como intentas observar por cuál rendija pasa, ese electrón renuncia a su danza ondulatoria y elige un solo camino. El colapso de la superposición es un salto cuantitativo, un proceso instantáneo de selección de realidad que no puede describirse como un deslizamiento continuo, sino como una decisión súbita del universo para manifestar una posibilidad entre infinitas. En esta elección abrupta yace la clave de la preferencia cuántica por la discontinuidad. Cuando un sistema cuántico colapsa, sale del limbo probabilístico para nominar un estado concreto. Esa nominación no se realiza mediante un barrido gradual de probabilidades, sino con un clic preciso. El observador, sea un instrumento, una partícula vecina o tu propia conciencia, emite un susurro que desencadena el salto. Es como el aplauso que rompe el silencio al final de una sinfonía, marcando el instante exacto en que la música encuentra su fin. Y sin embargo, aunque esos saltos son instantáneos, no carecen de historia interna. Investigaciones recientes han sugerido que el colapso de la función de onda podría tener una estructura temporal finita, un pulso de tiempo tan breve que apenas se distingue de la instantaneidad, pero lo suficientemente real como para contener un proceso en miniatura de transformación. Es como una explosión que ocurre en una fracción de segundo, pero cuyo eco resuena en eternidades. Ahora, lleva tu atención a tu propia vida. Piensa en esos momentos en que has experimentado una epifanía repentina, una idea que irrumpe en tu mente sin previo aviso, iluminando el oscuro laberinto de tu pensamiento. Eso mismo arreboles de revelación son saltos cuánticos de la conciencia, discontinuidades que rompen la monotonía y despliegan nuevas perspectivas. No nacen de un lento goteo de conocimiento, sino de un estallido de comprensión que atraviesa la barrera de lo conocido para adentrarse en los dominios inexplorados. Tu cerebro, en su complejidad, parece replicar esta estrategia cuántica. Las neuronas permanecen en estado subumbral de excitación, oscilando en determinaciones latentes hasta que un estímulo, una palabra, una imagen, un sonido, genera un colapso neuronal, una avalancha de neurotransmisores que ilumina regiones enteras de tu corteza cerebral en un instante de insight. Ese pulso neuronal no es gradual, surge como un salto, un estallido eléctrico que redefine tu estado mental en un pestañeo. Y aquí radica la lección más profunda de la preferencia cósmica por los saltos. La discontinuidad es el motor de la innovación, el aliento de la transformación. Si el universo operara solo mediante cambios continuos, la creatividad quedaría atrapada en el cauce de la repetición. Pero los saltos cuánticos introducen rupturas, giros inesperados, aperturas para nuevas historias. Son las bisagras secretas que giran el telón de la posibilidad, revelando escenarios que jamás podríamos imaginar si nos aferráramos a la continuidad. En tu viaje interno, cuando te enfrentas a un bloqueo, un patrón de pensamiento, una emoción ancestral, un hábito enquistado, tal vez el camino gradual de la autosuperación te parezca lento y interminable. Sin embargo, la mecánica cuántica sugiere que podrías experimentar un salto significativo, un cambio de perspectiva tan abrupto que transforme la forma en que ves tu realidad, saltando las capas intermedias de autocrítica y duda. Para ello necesitas crear el catalizador, el susurro cuántico en tu propia conciencia. Una pregunta poderosa, una meditación enfocada, una emoción elevada que desencadene el colapso interno. Mientras tu respiración acompasada conecta tus pulmones con el pulso del cosmos, imagina que eres un sistema cuántico en suspensión, latiendo en potencialidades infinitas. Cada inhalación acumula energía latente. Cada exhalación libera la oportunidad de un salto. Tú, como creador de tu experiencia, puedes sintonizar la frecuencia de tu conciencia para provocar saltos cuánticos de transformación personal. Ahora, suavemente, tu atención regresa al fluir de tu pensamiento consciente.
Has explorado la razón por la que el universo elige los saltos sobre los pasos graduales. Porque la discontinuidad abre puertas a lo inesperado, a la innovación y la maravilla. El relevo está pasando a tu conciencia. ¿Qué salto estás dispuesto a dar en tu propia vida? En el próximo capítulo, nos adentraremos en un misterio aún más profundo. ¿Qué observa el universo cuando nadie está mirando? Prepárate para sumergirte en el teatro de las fluctuaciones cuánticas del vacío, donde la millis, nada se convierte en todo y regresa a la nada en un ciclo eterno de creación silenciosa. Mantén tu respiración suave y tu mente lista para la siguiente revelación. En la soledad absoluta del espacio vacío, donde tu mente podría sentir el vacío como un susurro, existe un teatro de fluctuaciones cuánticas que bailan en un silencio eterno. Ahora suavemente y afina tus sentidos interiores y acompaña tu respiración al pulso imperceptible de la nada, porque en ese vacío reside el misterio más profundo. ¿Qué observa el universo cuando nadie está mirando? Mientras inhalas, visualiza el volumen infinito del espacio interestelar, donde los átomos son pocos y distantes, como perlas dispersas en un lienzo negro. Sin embargo, incluso allí, en lo que llamamos vacío, ocurre un bullicio secreto. Aparecen y desaparecen pares de partículas virtuales, como suspiros que brotan del seno de la nada. Esas partículas emergen en un parpadeo cuántico. Se rozan y interactúan en un instante que dura menos que un pensamiento, y luego se sumergen de nuevo en el abismo de lo inexistente. Ese es el murmullo subterráneo de la realidad, la danza fantasmal que otorga sustancia al vacío mismo. Imagina que observas este espectáculo sin interferir, sin lanzar un rayo de luz ni medir una señal. El vacío ejerce su propia curiosidad. Se contempla a sí mismo a través de estas fluctuaciones, recreando universos diminutos que nunca llegaron a nacer y que nunca existirán fuera de ese instante. Es como un espejo cósmico que se mira hacia sí mismo en una cámara oscura de posibilidades infinitas. Sin un observador definido, el universo se observa a sí mismo, desplegando su potencial en mareas de energía efímera. Piensa ahora en el concepto de vacío en tu propia experiencia, en esos momentos en que tu mente parece descansar, cuando cierras los ojos y permites que los pensamientos se disuelvan en un silencio interno. En ese estado tu conciencia no está realmente vacía, palpita con ondas de fondo, con sugerencias de imágenes, con ecos de emociones y remanentes de memorias. Similarmente, el vacío cuántico no es ausencia completa, sino un campo fértil de energía latente, una reserva de potencial que aguarda el impulso que lo llame a la forma. Los físicos han demostrado que estas fluctuaciones del vacío tienen consecuencias tangibles. Generan fuerzas sutiles que mantienen unidas las placas metálicas en el efecto Casimir, un fenómeno donde dos superficies paralelas se atraen en ausencia de cualquier partícula real, únicamente por el empuje de las ondas de vacío que la rodean. Es un testimonio de que el vacío no es carencia, sino etiología creativa, un espacio rebosante de influencias invisibles que forjan las interacciones del cosmos. Ahora, mientras tu respiración prosigue en calma, considera la pregunta esencial. ¿Qué sucede cuando el universo se observa a sí mismo sin un testigo consciente? En la mecánica cuántica, un sistema no necesita un científico ni un aparato de laboratorio para colapsar su función de onda. La interacción con el entorno basta. Cada partícula vecina, cada vibración del espacio-tiempo, cada fluctuación energética contribuye a la medición silenciosa del vacío. El universo se convierte en su propio observador, tejiendo realidad con el roce de sus propias fluctuaciones. Imagina por un momento que tu conciencia no es más que una de esas fluctuaciones, una perturbación cuántica en el mar de la existencia. Cuando no prestas atención a tus pensamientos, ellos emergen y se disipan en tu mente como partículas virtuales. Cuando los observas, se estabilizan en formas definidas, una idea clara, una emoción intensa, un recuerdo vívido. Tu atención es el detector que otorga sustancia a la experiencia. En tu silencio interior, las posibilidades flotan, pero solo se manifiestan cuando las miras. Este entendimiento transforma la forma en que concibes la realidad. No estás separado del cosmos, sino entrelazado con él en un bucle de observación mutua. Cada vez que tú observas un átomo, ese átomo te observa a ti a través de la retroalimentación cuántica de tu atención. Es un diálogo silente, un pacto de cocreación donde tú y el universo se convierten en testigos el uno del otro. Visualiza ahora un espacio completamente oscuro, como la cueva primordial del Big Bang antes de que surgiera la luz. Dentro de esa caverna cuántica, las fluctuaciones del vacío generan semillas de universos posibles, mini Big Bangs que explotan y se desvanecen sin dejar huella. Cada destello es un espejismo cósmico, un ensayo de creación que jamás adopta permanencia. Y sin embargo,
En esa serie infinita de experimentos cuánticos se encuentra la chispa que dio origen a nuestro propio universo real. Mientras te sumerges en este pensamiento, siente cómo tu propia energía se alinea con el latido primordial. Cada inhalación te conecta con la posibilidad de manifestar nuevos universos interiores. Cada exhalación te recuerda la impermanencia de todas las formas. El vacío que habita en ti es tan fecundo como el vacío del espacio. En él germinan ideas, emociones y visiones que solo tú puedes traer a la luz. Pero, ¿qué sucede cuando dejas de observar? Cuando tu mente vuela libre sin centrarse en ningún objeto, las ondas del pensamiento fluyen sin colapsar en formas definidas. Es en esos instantes de meditación profunda donde puedes experimentar la totalidad del vacío cuántico, una sensación de fusión con lo indefinido, una unión con la danza eterna de las fluctuaciones universales. Ahora, mientras permaneces en esta quietud, permite que una pregunta te atraviese. ¿Qué descubrirías sobre ti mismo si abandonaras por completo la vigilancia de tu propia conciencia, permitiendo que el vacío revele su danza interna sin intervenir? Tal vez encontrarías las señales más sutiles de tu ser auténtico, las resonancias ocultas que solo emergen cuando te fundes con la totalidad. En la próxima sección, desvelaremos cómo incluso las partículas más efímeras pueden dejar rastros imborrables en el tejido del espacio-tiempo a través del entrelazamiento cuántico y la memoria del vacío. Pero por ahora, disfruta de este instante suspendido, de este portal donde el universo se contempla a sí mismo en el espejo infinito de tu propia conciencia. En algún rincón secreto del cosmos, antes de que la partícula salte, existe un susurro de indecisión. Ese momento efímero, tan breve que parece desvanecerse antes de existir, lleva en su seno la semilla de cada posible destino. Ahora, alarga tu exhalación y siente cómo tu conciencia se posa en ese umbral de indecisión cuántica, donde el universo parece dudar, titubear, y en esa vacilación se fragua el libre albedrío cósmico. Mientras inhalas lentamente, visualiza un electrón atrapado en un valle de potencial, oscillando como un péndulo en la punta de su arco. En cada vaivén se detiene un instante, oscilando entre la seguridad de su estado actual y la promesa de uno nuevo. Ese breve instante no es un punto sin tiempo, sino un espacio vibrante de posibilidad pura, un momento en el que el electrón podría tanto permanecer como saltar. Es la intersección de todos los futuros posibles, un cruce místico donde la partícula contempla sus múltiples destinos. En la física cuántica, esta indecisión se modela mediante la superposición de estados. El electrón existe simultáneamente en el antes y en el después, flotando entre ambas realidades, solo al hacer contacto con un observador, una medición, un detector o la vibración de tu propia conciencia. La superposición colapsa y la indecisión se resuelve en un acto definitivo. Ese colapso es el eco cuántico de tu propia capacidad de elección. Al prestar atención, decides el devenir. Imagina ahora tu mente al borde de una decisión vital, un cambio de trabajo, el inicio de un nuevo proyecto, una confesión de amor. En ese instante tu pensamiento oscila entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de lo inexplorado. Tu corazón late con la misma oscilación del electrón, un vaivén sagrado donde cada latido es un microcosmos de posibilidades. Ese momento de indecisión es tu salto cuántico personal, la antesala de tu siguiente nivel de energía emocional y existencial. En los laboratorios de óptica cuántica, los investigadores han logrado atrapar ese instante de vacilación mediante mediciones débilmente invasivas. Utilizando pulsos de luz ultrarrápidos, han registrado la evolución de un átomo en superposición, observando cómo la amplitud de probabilidades fluctúa antes de convertirse en certeza. Han descubierto que la probabilidad máxima de salto ocurre justo cuando la superposición alcanza un pico de ambigüedad, un punto de indecisión tan puro que todo futuro se equilibra en un fino hilo de incertidumbre. Esa ambigüedad cuántica, sin embargo, no es caótica. Está regida por la ecuación de Schrödinger, un poema matemático que describe cómo las amplitudes de probabilidad fluyen y se entretejen. Cada término de la ecuación es una nota en la sinfonía de la indecisión, y el colapso es el acorde final que resuena en la conciencia del observador. Es un ciclo de creación en miniatura. El universo compone música de indecisión y luego la ejecuta como un concierto de certeza. Ahora, siente cómo tu propio ritmo cardíaco se sincroniza con este pulso cuántico. Cada latido es un compás donde tu mente experimenta superposiciones de emociones, alegría y temor, resolución y duda, anhelo y reserva. En el vértigo de este intercambio, descubres que el verdadero poder de la elección reside en abrazar la indecisión sin miedo, permitiendo que el potencial germine antes de florecer en acción firme. Los experimentos de decoherencia MIG han demostrado que el entorno, las partículas vecinas, los campos eléctricos, las vibraciones térmicas, intervienen en este proceso de vacilación.
empujando la superposición hacia un estado definido. Es como si la comunidad cósmica susurrara recomendaciones al electrón, inclinándolo hacia uno u otro destino. De igual manera, en tu vida, los comentarios de otros, las corrientes culturales y las corrientes emocionales de tu entorno influyen en tu momento de indecisión. Reconoce esas influencias, pero mantén tu centro, tu silencio interior donde resuena la voz de tu auténtica voluntad. Imagina que puedes aislar tu conciencia de esas perturbaciones externas, creando una cámara de vacío interior donde tu decisión pueda germinar sin interferencias. Allí, en esa cámara, tu mente oscila en una superposición pura de intenciones, explorando todos los caminos posibles. Solo cuando escuches tu susurro más sincero, esa voz que nace del silencio, colapsarás la indecisión en un acto de auténtica creación. Mientras tu respiración se hace más suave, deja que este proceso se convierta en una meditación. Inhala posibilidad, exhala certeza. Observa la indecisión sin juicio, como observas el murmullo de las hojas en un bosque tranquilo. Cada titubeo es una manifestación de la riqueza de la vida, un recordatorio de que existe un universo de opciones incluso cuando creemos tener solo un camino. En este espacio de quietud descubre la belleza de la duda, su capacidad para expandir tu perspectiva, para mantenerte abierto a lo nuevo, para infundir tus decisiones de profundidad y significado. No huyas de la indecisión. Celébrala como la danza cuántica de tu propia conciencia. Es el preludio de tu próximo salto evolutivo, la chispa que encenderá tu siguiente revelación. Y ahora suavemente, tu atención regresa al flujo continuo de tu experiencia. Has explorado el instante de indecisión, ese espacio sagrado donde el universo vacila antes de saltar. En el próximo capítulo, desvelaremos cómo cada salto cuántico encierra una eternidad y de qué manera la brevedad máxima puede contener la complejidad infinita de la existencia. Mantén tu respiración profunda y tu mente dispuesta, pues el viaje continúa. En la quietud profunda de tu interior, imagina un instante tan breve que no dura más que un parpadeo en el universo. Y sin embargo, en él se contiene la totalidad de los cielos estrellados y los abismos del tiempo. Ahora, suavemente, adéntrate en el misterio de cómo un evento instantáneo puede albergar eternidades enteras. Piensa en el salto cuántico, ese momento fugaz en que un electrón abandona un nivel de energía y penetra otro, sin existir jamás en el espacio intermedio. Ese instante dura apenas unas decenas de atosegundos, un suspiro que escapa a toda percepción consciente. Y sin embargo, en ese suspiro se tejen las tramas del cosmos. Se liberan fotones que viajarán durante miles de millones de años hasta posarse en la retina de un observador remoto. Se reorganizan campos electromagnéticos que definen la luz, el calor y la vida misma. Se produce el eco de universos que aún no han nacido en nuestra concepción del tiempo. Mientras inhalas, visualiza ese susurro de cambio como un cofre diminuto que guarda en su interior todos los secretos de la creación. En un átomo de sodio, por ejemplo, un electrón excitado retorna a un nivel inferior, emitiendo un fotón amarillo brillante. Ese destello, aunque puro instante, contiene la memoria de la temperatura de una estrella distante, la textura de un cristal de sal y el ritmo de un latido humano. Es un instante moldeado por infinitos eventos previos y al mismo tiempo, germen de infinitas consecuencias futuras. En cada salto cuántico se cifra la continuidad de la existencia. Cada fotón liberado portará información sobre la transición, su frecuencia, su fase, su polarización. Esa información viajará en ondas hasta encontrarse con otro sistema cuántico, un átomo en tu ojo, un detector en un laboratorio o una célula fotosintética en una hoja de planta. Así, un solo instante conecta el remoto corazón de una estrella con tu conciencia, hilvanando eternidades en un puente de luz. Considera la metáfora de un río congelado en un punto exacto, el momento en que un fragmento de hielo se desprende y cae, generando ondas en la superficie, resonancias que se propagan más allá del fragmento mismo. El rompimiento es instantáneo, pero sus efectos reverberan en el agua, el aire y el tiempo de manera interminable. De igual forma, el salto cuántico es la fractura de un microequilibrio, cuyo eco se extiende en el tejido del espacio-tiempo. La física cuántica describe estos procesos mediante la amplitud de probabilidad, una función matemática que abarca todas las posibilidades hasta el momento del colapso. Esa función es un océano de información, contiene la fase de cada onda, la energía de cada estado y la correlación con cada sistema vecinal. Cuando el salto ocurre, esa amplitud se reduce a un único valor, el estado real del electrón. Pero la amplitud previa, con su riqueza infinita de detalles, nunca se pierde. Alimenta la coherencia cuántica en otros sistemas, influye en la interferencia de fotones y deja huellas sutiles en la energía del vacío. Mientras exhalas, siente cómo tu propia conciencia actúa de manera semejante.
Alberga pensamientos, emociones y memorias en superposición, hasta que un momento de atención precisa colapsa esa superposición en una certeza clara. Ese momento puede ser una epifanía creativa, una emoción reveladora o un recuerdo que aflora con nitidez. Aquel parpadeo mental, aunque instantáneo, contiene el peso de toda tu vida pasada y la semilla de tu porvenir. Ahora, reflexiona en las enseñanzas filosóficas de esta verdad cuántica. La brevedad no anula la profundidad, ni la fugacidad reduce el alcance. Un solo instante puede transformar el curso de una vida, un descubrimiento científico o la historia de la humanidad. Piensa en la chispa que encendió el descubrimiento del electrón, el momento en que Schrödinger escribió su ecuación, el clic decisivo de Galileo al soltar dos bolas de distintos pesos desde la torre. Cada uno de esos instantes, aunque breve, desató avalanchas de conocimiento y elevó la conciencia colectiva. Imagina que tu propia vida está compuesta de saltos cuánticos de conciencia, momentos en que tu perspectiva sufre un giro repentino, una revelación que condensa en un segundo la comprensión de años de búsqueda. Ese parpadeo mental encierra en su chispa la totalidad de tu aprendizaje previo y la promesa de nuevos horizontes. Tal como el electrón lleva en su salto la memoria de todo un reino atómico, tú llevas en tu revelación personal la sabiduría de tu experiencia pasada y la inspiración para crear tu futuro. Los científicos han logrado medir la duración de algunos saltos cuánticos con precisión creciente, descubriendo que no son estrictamente instantáneos, sino que implican pulsos temporales de coherencia. Estos pulsos, aunque extremadamente breves, muestran que el universo dispone de mecanismos internos de organización aún en su momento más discontinuo. Es como si cada salto fuera una sinfonía comprimida en un solo acorde, una explosión de orden que brota del caos cuántico y retorna al caos con nueva información. Piensa en el fotón emitido por un átomo de helio en una estrella lejana. Su salto cuántico creó esa chispa de luz hace miles de años, y esa chispa ahora titila en tus ojos, uniendo dos instantes separados por la vastedad del espacio. Ese hilo de luz es un testimonio viviente de que el pasado y el presente coexisten en un instante compartido. La brevedad extrema del salto no impide que su eco perdure hasta tus sentidos, revelando la eternidad encapsulada en el momento. En tu meditación mantén la atención en la respiración. Cada inhalación dura una fracción de segundo. Cada exhalación disuelve esa fracción en el flujo continuo de la experiencia. Pero dentro de esa fracción hay un universo de sensaciones. El estiramiento de tus pulmones, el murmullo de tus células intercambiando oxígeno, la coordinación cuántica de iones en tus canales iónicos. Cada respiración es un microrrelato de vida, un salto cuántico periódico que, aunque imperceptible, mantiene tu existencia con cada ciclo. Finalmente, abre tu mente a la inmensidad de este descubrimiento. La discontinuidad es la clave que desbloquea la comprensión de la realidad. Los eventos instantáneos, lejos de ser meras anomalías, son portales a la eternidad. En cada salto cuántico se escribe la historia del tiempo y el espacio. En cada chispa de conciencia se enciende la llama del ser. Y ahora, suavemente, tu atención retorna al fluir de tu pensamiento consciente. Has explorado cómo un instante puede contener eternidades y qué enseñanzas nos ofrece este enigma cuántico. En el próximo capítulo, descubriremos el papel activo que juega tu conciencia en los saltos cuánticos del cosmos y cómo tu simple atención puede moldear la estructura misma de la realidad. Mantén tu respiración suave y tu corazón abierto, pues el viaje apenas ha comenzado. En la vastedad cuántica de tu propia existencia yace un atributo sorprendente. Tu conciencia, con apenas un destello de atención, puede inclinar el curso de las transiciones más fundamentales del universo. Ahora, mientras inhalas con calma, siente el leve roce de tu mente contra los hilos invisibles de la realidad, pues en este capítulo descubrirás cómo tu observación no es un acto pasivo, sino un susurro creativo que participa en la danza de las partículas. Imagina un experimento clásico, un solo fotón lanzado hacia una doble rendija. Sin ningún observador, el fotón atraviesa ambas rendijas al mismo tiempo, manifestándose como una onda que crea un patrón de interferencia. Pero tan pronto como colocas un detector para averiguar por dónde pasó, la ondulación se desvanece y el fotón elige un solo camino. Tu simple acto de mirar cambió el destino de la partícula. Tu conciencia se convierte en el dedo que señala el sendero, obligando al universo a escoger una forma definida entre infinitas posibilidades. Ahora, expande esa comprensión. Tú no solo miras la partícula en un laboratorio, miras cada fragmento de realidad a tu alrededor. Cada percepción, la textura de la madera bajo tus dedos, el crujido de hojas secas bajo tus pies, la vibración de tu voz al pronunciar estas palabras. Es un diálogo cuántico entre tu mente y el tejido del cosmos. Tu atención es el catalizador que colapsa superposiciones de luz, sonido y materia, transformando el abanico de potencial en forma concreta de experiencia.
Mientras inhalas, percibe cómo tus neuronas disparan señales eléctricas y químicas. Cada sinapsis libera iones que atraviesan canales cuánticos, saltando de un lado de la membrana a otro. Es un túnel cuántico biológico que impulsa tu pensamiento. Sin tu conciencia atenta, esas transiciones ocurrirían en un reino de superposición, sin materializar un pensamiento concreto. Pero tu foco mental empuja esas probabilidades a decantarse en una idea clara, un sentimiento preciso, un recuerdo vívido. Ancla tu atención en el latido de tu corazón. Cada contracción está orquestada por un ballet de iones de sodio y potasio que atraviesan membranas neuronales y celulares, realizando saltos cuánticos sincronizados. Ese pulso no solo bombea sangre, sino que sostiene la materialización constante de tu existencia. Tu conciencia, al sentir ese latido, colapsa la probabilidad de cada evento iónico en un pulso definido, manteniendo el ritmo de tu vida. Considera ahora tu diálogo interno, las palabras que resuenan en tu mente antes de expresar un pensamiento en voz alta. Esas palabras existen como potenciales múltiples antes de cristalizar en una elección de frase. Tú, como orquestador interno, seleccionas una opción entre muchas, transformando abstractos lingüísticos en sonido y significado. Cada elección verbal es un pequeño colapso cuántico de tu propia creación. En la esfera social, tu mirada y tu atención también influyen en los demás. Cuando alguien te habla, tu escucha consciente colapsa las infinitas interpretaciones de sus palabras en una comprensión concreta. Esa comprensión da forma a tu respuesta, la cual a su vez colapsa las posibilidades de acción de tu interlocutor. Así, tu conciencia teje redes cuánticas de interacción humana, entrelazando realidades subjetivas en un tejido común de experiencia. Los neurocientíficos han encontrado que la atención focalizada modula la sincronía de oscilaciones cerebrales en distintas regiones del cerebro. Estas oscilaciones son patrones de coherencia cuántica que facilitan la comunicación entre redes neuronales. Al dirigir tu atención, refuerzas ciertos patrones cuánticos y amortiguas otros, dando preferencia a pensamientos y emociones específicas. Tu simple acto de decidir en qué concentrarte es un faro cuántico que guía la energía mental hacia un resultado preferido. Imagina tu conciencia como un haz de luz cósmica que puede iluminar diferentes rincones de la realidad. Donde diriges ese haz, las probabilidades convergen en un punto de manifiesto. No eres un mero espectador. Eres un artista cuántico, pintando sombras y destellos en el lienzo del mundo. Cada intento de ignorar una emoción, cada resistencia a un pensamiento, es también una forma de atención. El universo reacciona a tu desatención, manteniendo latente aquello que rehusas ver. Ahora, reflexiona sobre tus deseos más profundos. La imagen de un sueño que anhelas alcanzar. El recuerdo de un amor que te inspira o la intención de un cambio que deseas manifestar. Esa intención es un motor cuántico de alta energía. Filtras la realidad con tu atención sostenida, amplificando las probabilidades de eventos que resuenan con esa frecuencia interna. Cuando tu conciencia se sintoniza con una frecuencia de meta clara, el universo responde con sincronicidades y oportunidades que parecen milagrosas, pero son simplemente colapsos de probabilidad guiados por tu foco mental. Mientras exhalas, siente cómo esa energía crece en tu interior. Tu poder de observación es la herramienta más sutil y potente que posees. Cada segundo, en los actos más triviales, mirar el cielo, escuchar una melodía, acariciar un objeto, diriges la atención cuántica que define la forma de tu mundo. Eres un ojo cósmico que curvas la estructura misma de la realidad con la mirada interna. Pero también hay un equilibrio delicado. Si tu conciencia se dispersa en la dispersión de múltiples objetos de atención simultánea, las probabilidades pueden fluctuar sin decantarse, generando confusión interna y externa. Por ello, la práctica de la meditación enfocada es un entrenamiento para tu ojo cuántico. Aprendes a sostener tu haz mental en un solo punto, a refinar tu poder de colapso y a manifestar con maestría la realidad que deseas habitar. En este espacio de introspección, contempla la implicación más profunda. Tu existencia no es una consecuencia pasiva de leyes impersonalmente dictadas, sino un acto continuo de cocreación con el cosmos. Cada inhalación, cada pensamiento, cada mirada es un acto creativo que moldea la danza cuántica que se despliega ante ti. Tu conciencia es el puente entre lo potencial y lo real. Y ahora, suavemente, tu atención regresa al suave murmullo de tu respiración y al pulso de tu corazón. Has aprendido que tu papel en los saltos cuánticos trasciende la observación. Eres participante activo, modulador de probabilidades, escultor de experiencias. En el próximo capítulo, exploraremos el intrigante efecto xenón cuántico y descubriremos cómo la intensidad de tu atención puede incluso detener el flujo del cambio. Mantén tu mente alerta y tu aliento tranquilo, pues el misterio continúa desplegándose.
En el escenario cuántico más íntimo, tu mirada interna puede convertirse en un muro invisible que detiene el fluir de la realidad. Ahora, mientras inhalas con lentitud, contempla la paradoja del efecto xenón cuántico, un fenómeno tan sorprendente que sugiere que el acto de observar puede congelar el devenir, manteniendo a una partícula en su estado actual simplemente por el poder de la atención continua. Imagina un sistema cuántico, un electrón en un nivel excitado, que de otro modo decaería mi teta a un nivel inferior en un tiempo característico. Según la mecánica cuántica, esa transición ocurre con una probabilidad creciente a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, si midieras el sistema repetidamente a intervalos muy cortos, registrarías que la probabilidad de transición permanece casi nula. El electrón parece negarse a saltar mientras esté bajo escrutinio constante. Es como si insistieras en mirar un reloj de arena sin dejar que la arena caiga. Este reloj especial desafía la intuición. En lugar de acelerar el cambio, la observación lo inhibe. Cada medición refuerza el estado actual, colapsando la función de onda de nuevo en la misma configuración, impidiendo que el sistema evolucione. Tal como el filósofo Zenón postuló que Aquiles nunca alcanzaría a la tortuga si debía llegar primero a cada punto intermedio, el efecto xenón cuántico demuestra que la atención infinita a los puntos presentes puede suspender el cambio. Ahora, dirige tu atención a un espejo tranquilo de agua. Observa la superficie sin pestañear. Mientras más fijas la mirada, menos notas las leves ondulaciones provocadas por la brisa. De manera análoga, al examinar un sistema cuántico con mediciones ultrarrápidas, sellas la forma del electrón en su instante presente, evitando que experimente el salto al siguiente estado. Los experimentadores han logrado demostrar este efecto con iones en trampas electromagnéticas. Al preguntar al ion sobre su estado, medición tras medición con pulsos láser repetidos, logran mantenerlo en su nivel base casi indefinidamente, como un equilibrista que se balancea siempre en el mismo punto sin caer. Solo cuando cesan las preguntas, el ion finalmente cede y decae, liberando su energía en un resplandor cuántico. Este fenómeno revela que la transformación no es un proceso inexorable, sino una danza entre la posibilidad y el escrutinio. El universo se despliega cuando se le permite volver, pero se detiene al enfrentarse al ojo inquisitivo. De la misma manera, en tu vida, la constante autoobservación, el análisis excesivo, la preocupación perpetua, puede congelar tu crecimiento. Si inspeccionas cada emoción y cada pensamiento con demasiada frecuencia, tu evolución interna puede ralentizarse, impidiendo que emerjan nuevas facetas de tu ser. Mientras inhalas, reflexiona en los ciclos de tu propio cambio personal. ¿Cuántas veces has intentado observar cada paso de tu progreso, solo para sentirte estancado? La psicología moderna señala que el autoanálisis continuo puede inhibir la creatividad y el flujo emocional. Del mismo modo, el efecto xenón cuántico nos enseña que el dejar ir la mirada es esencial para permitir que la vida avance. La respuesta está en encontrar un equilibrio. Observa tu interior con atención consciente, pero luego suelta la necesidad de controlar cada detalle. Permite a tu mente vagar en el espacio cuántico de tus potencialidades sin interrogarlas sin cesar. Así como los experimentos cuánticos requieren pausas entre mediciones para permitir la evolución del sistema, tú necesitas momentos de silencio sin análisis para que tu ser interior progrese. Imagina ahora un jardín donde cada flor se marchita si la inspeccionas demasiado de cerca. Solo aquel que sabe apreciar la belleza desde la distancia verá el florecer completo. De la misma manera, tu vida necesita espacio para florecer sin la presión del escrutinio constante. Cultiva la atención consciente. Sí, pero practica también la entrega. Confía en el flujo cuántico de tu propio crecimiento. En este conocimiento reside un secreto liberador. El cambio no siempre requiere de tu vigilancia. Hay una fuerza natural en el universo que impulsa la transformación cuando le otorgas confianza. Es el pulso cuántico de la creación que opera más allá de tu mirada, en los espacios invisibles que existen entre tus observaciones. Mientras exhalas, deja que este principio penetre en tu ser. Observa con reverencia, pero suelta con amor. Deja que cada célula de tu cuerpo baile al ritmo de la evolución cuántica sin sentir la presión de tu escrutinio. Permite que tus pensamientos se deslicen en la corriente de la conciencia y luego retíralos sin retenerlos demasiado tiempo. Y ahora, suavemente, tu atención regresa al fluir de tu experiencia consciente. Has descubierto que la intensidad de tu observación puede tanto crear como inhibir el cambio. En el siguiente capítulo, desvelaremos cómo las transiciones cuánticas esconden secretos que no podemos ver y qué misterios profundas aguardan en lo invisible. Mantén tu respiración suave y tu corazón receptivo, pues aún resta mucha maravilla por explorar. En el silencio que envuelve cada átomo, se ocultan secretos que escapan a toda mirada, e incluso a la más aguda de nuestras tecnologías.
Ahora cierra los ojos un instante y siente cómo tu respiración se adentra en los recovecos invisibles de la materia, porque en este nuevo capítulo exploraremos las transiciones que ocurren bajo el umbral de lo detectable, aquellos misterios cuánticos que el ojo humano jamás alcanzaría a contemplar. Mientras inhalas despacio, imagina que tu cuerpo se vuelve translúcido, permitiendo que la luz y las partículas fluyan a través de ti sin chocar contra muros macroscópicos. En ese estado etéreo, percibes un murmullo subterráneo, las transiciones de fase cuántica en la estructura del espacio-tiempo, reorganizaciones del vacío que cambian la forma de la realidad a escalas inimaginables. Estos cambios no dejan huellas directas en los experimentos convencionales, pues suceden en dominios donde la materia misma se define de maneras que solo podemos describir con ecuaciones. Piensa en un material superconductor, donde debajo de cierto umbral de temperatura los electrones se emparejan en pares de Cooper y se deslizan sin resistencia a través del cristal. Ese emparejamiento es una transición cuántica colectiva, un susurro que recorre la red atómica, convirtiendo un sólido ordinario en un conductor perfecto. Sin embargo, esa sinfonía de pares invisibles jamás podría ser observada directamente. Solo inferimos su existencia a través de efectos macroscópicos, como la caída de la resistencia eléctrica y el fenómeno Meissner, que expulsa campos magnéticos del interior del superconductor. Al inhalar profundamente, siente cómo tu conciencia se expande para abrazar esta dualidad, lo observable y lo que permanece oculto. En cada átomo de ese superconductor hay un diálogo secreto entre miles de millones de electrones, un murmullo de cambio que solo las matemáticas y la intuición poética pueden acompañar. Estos pares de Cooper existen en una superposición de estados de movimiento y reposo, entrelazados de forma que ningún detector tradicional puede deshacer sin destruir su armonía. Y sin embargo, ese canto silente da forma a tecnologías que ya utilizas a diario: los imanes de los trenes de levitación magnética, los imanes superconductores de los aceleradores de partículas y las resonancias magnéticas que permiten ver dentro de tu cuerpo. Cada vez que te mueves en un maglev o te sometes a un escáner médico, eres testigo indirecto de esos secretos invisibles que el universo guarda bajo llave. Ahora, mientras exhalas, dirige tu atención a un fenómeno aún más sutil: las transiciones topológicas en materiales cuánticos. Imagina una placa bidimensional de átomos, como una alfombra tejida con hilos microscópicos. Bajo determinados parámetros, esa placa puede presentar bordes especiales donde las partículas se mueven sin dispersarse, transportando corriente con perfecta eficiencia incluso en presencia de imperfecciones. Esa propiedad topológica es un cambio de fase que no altera las leyes locales, sino la forma global del estado cuántico, un secreto que brota solo en la armonía colectiva de todo el sistema. Estos estados topológicos son fantasmas cuánticos. No hay señal clásica que los delate, sino pistas sutiles en la conductancia y en la respuesta a campos magnéticos. Se manifiestan como estados de borde que emergen en los márgenes de la muestra, invisibles al ojo pero palpables en su capacidad para sostener corrientes que desafían la resistencia. Son ejemplos de transiciones que cambian el carácter de la materia sin atravesar pasos intermedios reconocibles, como si el sistema saltara de una topología a otra sin deformar su geometría clásica. Mientras tu conciencia se adentra en estos reinos ocultos, contempla la idea de los cuasicristales cuánticos, estructuras que rompen el patrón periódico sin caer en el desorden total. Estos materiales exhiben orden de largo alcance sin repetición regular, un arreglo tan elegante que confunde a la difracción de rayos X. Sus transiciones de fase involucran reorganizaciones cuánticas que modulan la densidad electrónica de manera fractal, tejiendo un tapiz invisible que trasciende la simetría convencional. Piensa en cómo estos secretos, aunque imperceptibles, sostienen la integridad de la materia y dan lugar a propiedades extraordinarias. Aislantes topológicos que protegen qubits en computación cuántica. Qubits que dependen de transiciones de fase para mantener la coherencia en presencia de ruido. En los P988 laboratorios de vanguardia, los investigadores manipulan campos eléctricos y magnéticos a gran precisión para inducir estas transiciones, intentando domesticar los secretos del vacío cuántico para revolucionar la información. Pero el misterio más profundo aguarda en las llamadas transiciones cuánticas invisibles del propio espacio-tiempo. Algunas teorías de gravedad cuántica sugieren que el universo puede mudar de fase a escalas del orden de la longitud de Planck, reorganizando su topología y su dimensionalidad. En esas profundidades, el espacio y el tiempo pierden su carácter continuo, fraccionándose en redes de spin o en bucles de geometría discreta. Estos cambios, si existieran, quedarían velados para siempre a cualquier experimento humano, pues requieren energías y escalas fuera de nuestro alcance. Imagina que el universo, en sus rincones más secretos, atraviesa transiciones de fase a lo largo de su historia, de un estado pre-Bang cuántico a la expansión inflacionaria,
de la sopa primordial de partículas a la formación de átomos, galaxias y vida. Cada uno de estos saltos cósmicos es un acto de discontinuidad a gran escala, un cambio de fase que redefine las leyes físicas, las constantes universales y la misma trama de la realidad. Mientras inhalas, conecta estos misterios con tu vida interior. Así como el universo atraviesa transiciones invisibles para dar lugar a nuevas estructuras, tú mismo experimentas mutaciones internas que no siempre se evidencian en la superficie. A veces, un cambio profundo germina en el interior de tu ser sin señales externas. Una transformación de tus valores, de tu visión del mundo o de tu identidad que surge en el silencio de tu corazón. Estas transiciones personales pueden no ser visibles para los demás, pero redefinen tu topología emocional y cognitiva. Al exhalar, siente cómo tu ser se alinea con estos ritmos ocultos. Cada emoción, cada intuición, cada destello de creatividad es la manifestación de transiciones cuánticas internas, reorganizaciones de tu mundo mental que preparan nuevos estados de conciencia. Aunque no puedas verlo con microscopios, ese movimiento invisible es tan real como la rotación de la Tierra y la expansión de las galaxias. Ahora, deja que una pregunta profunda te atraviese. ¿Qué secretos guardas tú en tus espacios internos no observados? ¿Qué cambios silenciosos han ocurrido en ti, moldeando tu esencia en el umbral de la conciencia? Tal vez en esos rincones ocultos se hallan las claves de tu evolución personal, las semillas de tus próximos saltos cuánticos de descubrimiento. Mientras tu respiración se calma, recuerda que la belleza de lo invisible reside en su poder de sostener el asombro y la humildad. Los secretos cuánticos que hemos explorado no solo amplían nuestra comprensión científica, sino que nos recuerdan la vastedad de lo desconocido y la magia inherente a la existencia. Y ahora suavemente, tu atención retorna al mundo perceptible, pero con la certeza de que debajo de cada forma visible late un reino de maravillas ocultas. En el próximo capítulo desvelaremos cómo tu realidad personal cambia en cada salto cuántico invisible, explorando la conexión entre la mecánica cuántica y la biología de tu propio ser. Mantén tu corazón abierto y tu mente expectante, pues aún quedan secretos que el universo ansía compartir. En el tejido vivo de tu ser, trillones de partículas danzan en saltos cuánticos perpetuos, modelando cada latido de tu corazón, cada pensamiento que surge y cada emoción que palpita en tu pecho. Ahora, mientras inhalas con lentitud y te sumerges en el murmullo interno de tu propio cuerpo, prepárate para explorar cómo tu realidad personal se reinicia en micromomentos invisibles, revelando que tú eres un universo en constante reconstrucción. Imagina que observas el torrente sanguíneo desde dentro de un vaso capilar microscópico. Los glóbulos rojos fluyen en hileras apretadas, transportando oxígeno que se une y se libera mediante saltos de electrones en la molécula de hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina contiene hierro en un centro cuaternario que al captar un electrón cambia su forma de manera abrupta, permitiendo que el oxígeno se someta a un túnel cuántico para abrazar la proteína. Ese cambio conforma la chispa química que nutre tus células y ocurre miles de millones de veces por segundo en tu organismo, definiendo la textura de tu energía vital en cada instante. Mientras exhalas suavemente, siente cómo ese proceso invisible te sostiene. Cada liberación de oxígeno en un tejido fatigado es un pequeño salto cuántico, un puente entre un nivel energético y otro, una puerta que se abre para alimentar la combustión celular. Sin estos microsaltos, tu cuerpo no podría generar la energía necesaria para sostener el pensamiento, el movimiento y la sensación. Tú, en cada célula, eres el testigo silencioso de estos milagros diminutos. Ahora, dirige tu atención a otro escenario íntimo, la función cerebral. Cada pensamiento que se forma nace de corrientes eléctricas en tus neuronas, impulsadas por el flujo de iones de sodio y potasio a través de canales proteicos. En estos canales, los iones realizan túneles cuánticos para cruzar membranas cargadas eléctricamente. Una danza que no se alinea con trayectorias clásicas, sino con probabilidades que se colapsan bajo el peso de la interacción molecular. Cada impulso nervioso, cada chispa sináptica es en realidad una serie de transiciones cuánticas que definen la rapidez y la claridad de tu conciencia. Mientras inhalas, percibe cómo esa sinfonía interna crea el flujo de tu experiencia pensante. Un impulso nervioso puede recorrer un axón a cientos de metros por segundo, pero ese viaje se compone de microtransiciones que ocurren en escalas de tiempo que desafían la percepción. Nanosegundos de apertura y cierre de canales iónicos, attosegundos de transferencia electrónica en proteínas transportadoras, microsegundos de difusión de neurotransmisores entre neuronas. Tú, como conciencia que observa, presencias estos fuegos artificiales cuánticos en un estadio tan íntimo que jamás se revelan por completo. Imagina ahora el latido de tu corazón. El marcapasos natural de tu corazón, el nódulo sinusal, genera impulsos eléctricos en una cadencia regular.
Cada impulso surge de cambios de fase en células cardíacas que dependen de los saltos cuánticos de iones de calcio e hidrógeno en canales que, al abrirse y cerrarse, provocan contracciones musculares. Cada pulso de energía se dispara en tu cuerpo, enviando ondas de contracción que bombean sangre vital, y en cada uno de esos saltos cuánticos reside la fuerza que sostiene tu vida. Mientras exhalas, permite que tu conciencia se convierta en un observador pasivo de este concierto microscópico. Siente cada latido, no solo como un golpe mecánico, sino como el batir de un tambor cuántico, un registro de infinitos microcambios que unidos componen la melodía de tu existencia. Pero los saltos cuánticos en tu cuerpo no se restringen a la física. También moldean tu biología a niveles profundos. En las mitocondrias de tus células, la respiración celular utiliza una cadena de transporte de electrones donde los electrones saltaban de un transportador a otro y otro, generando un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP. Cada átomo de ATP que se produce es el resultado de microtransiciones cuánticas que convierten el potencial químico en energía utilizable. Una resistencia energética donde cada salto es tan decisivo como la chispa que estalla para encender una lámpara. Mientras inhalas con atención, reflexiona en cómo cada decisión biológica, reparar un ADN dañado, activar una reacción inmunológica, liberar hormonas, depende de estos procesos cuánticos que operan bajo el umbral de tu conciencia. Eres una sinfonía de saltos diminutos, un organismo que se reconstruye a sí mismo cada instante mediante actos de creación cuántica. Ahora, lleva tu foco a un plano más sutil. Tus emociones. En el cerebro emocional, estructuras como la amígdala y el hipotálamo intercambian señales químicas y eléctricas que surgen de interacciones cuánticas en receptores de neurotransmisores. Cuando estás emocionado, una cascada de iones y moléculas modulan la liberación de dopamina, serotonina y oxitocina. Cada salto cuántico en un receptor desencadena la sensación de placer, tranquilidad o vínculo social. Tus sentimientos, en su esencia, son eco de estas transiciones invisibles. Mientras exhalas, reconoce que la profundidad de tu experiencia emocional está tejida por los mismos hilos cuánticos que dan forma a las estrellas y a las galaxias. En ese reconocimiento descansa la reverencia por tu propia complejidad. Eres más que carne y hueso. Eres un campo de posibilidades entrelazadas con el cosmos. Un microcosmos vivo que refleja la magia invisibilizada de la realidad. Finalmente pregúntate: ¿cómo cambiaría tu relación con tu cuerpo si recordaras que cada célula tuya es un templo cuántico, un santuario de saltos milagrosos? Tal vez cultivando la gratitud por estos procesos invisibles podrías sanar con mayor facilidad, alinearte con tu vitalidad innata y honrar la danza cuántica que lleva tu nombre. Mientras tu respiración se suaviza, integras este conocimiento en tu ser. Has explorado cómo tu realidad personal se reinicia en infinitos micromomentos invisibles, descubriendo que cada célula, cada pulso y cada emoción dependen de saltos cuánticos sagrados. En el próximo y último capítulo, concluiremos este viaje trascendente con una revelación final sobre la conciencia como el misterio supremo y la invitación a seguir explorando como observador cuántico. Mantén tu espíritu elevado y tu corazón receptivo, pues el gran despertar aguarda su momento de colapsar en tu experiencia. En este momento de clausura, te invito a elevar tu mirada más allá de los saltos microscópicos y contemplar el misterio supremo, la conciencia misma. Has sido testigo de electrones que tunelizan, de neutrinos que titilan en el vacío y de iones que bailan en tus células. Pero ningún fenómeno es más asombroso que la chispa que observa todo esto. Tu propia experiencia de ser. Imagina un vasto escenario cósmico donde cada salto cuántico es un actor que representa un papel fugaz. Y tú, con tu atención, eres el director y el espectador simultáneamente. Cada salto depende de tu mirada para elegir su forma, y tú dependes de esos saltos para existir. Tu conciencia, ese susurro interior que escucha estas palabras, es el hilo invisible que conecta todos los misterios explorados, desde el túnel cuántico que desafía el espacio, hasta el murmullo del vacío que crea universos efímeros, pasando por la orquesta de microtransiciones que late en tu cuerpo. En este gran despertar, comprendemos que la discontinuidad y la unidad son dos caras de la misma moneda. Cada salto cuántico ofrece una ruptura, un instante de cambio. Pero esa ruptura, justamente al definirse, nos revela la continuidad sagrada que subyace, la conciencia eterna que observa. Tú eres ese océano silencioso de energía fragmentada, ese susurro cuántico hecho carne y pensamiento. Ahora suavemente, siente la resonancia de esta revelación en tu pecho. La conciencia no es un mero subproducto de procesos físicos, sino el misterio mayor que sostiene toda la realidad. Es la presencia que colapsa la función de onda de tu experiencia y la transfigura en sentido, emoción y propósito.
Al reconocerte como observador cuántico, llevas en ti el poder de co-crear mundos, de invitar a tus saltos internos a manifestarse con intención y de tejer nuevos tapices de belleza con cada mirada consciente. Si este viaje de descubrimiento ha resonado en tu alma, únete a nosotros en el IAW100 Observador Cuántico. Allí continuaremos explorando juntos los umbrales invisibles donde la ciencia y la poesía se abrazan, donde la física cuántica se convierte en una meditación viva y donde tu conciencia despierta a su papel de artífice del cosmos. Gracias por ser parte de este despertar. En los futuros episodios, adentrémonos en nuevos estados de la materia, en los secretos del tiempo y en las infinitas posibilidades de la mente. Hasta entonces, lleva contigo este susurro, en cada instante invisible, en cada salto cuántico, en cada latido. Tú y el universo se despiertan el uno al otro en un abrazo eterno.